Hay personas que llegan a los 85, a los 90, incluso a los 95 años, conduciendo solas, viviendo solas, recordando con claridad, sin una lista larga de medicamentos, sin enfermedades crónicas que les dicten el ritmo del día. No son personajes de una película, son personas reales que un grupo de científicos decidió estudiar con una pregunta muy concreta. ¿Qué están haciendo distinto? Durante años, un equipo de investigadores del Instituto Scripps, en Estados Unidos, secuenció los genomas de más de 1000 personas mayores de 85 años que nunca habían padecido enfermedades crónicas graves. Personas que habían llegado a esa edad en un estado de salud que la mayoría consideraría imposible. Y lo que encontraron cambió completamente la manera de entender el envejecimiento. Hoy vamos a revisar 7 factores que la ciencia identificó en estas personas. No son suplementos ni tratamientos costosos. Son decisiones y hábitos que, aplicados con constancia, hacen una diferencia real. Quédate hasta el final, porque el factor número 1 es el que más sorprende y el que menos se menciona cuando se habla de envejecer bien. Quiero preguntarte algo antes de empezar. ¿Tienes familiares cercanos que tuvieron enfermedades del corazón, diabetes o problemas de memoria a partir de cierta edad y en algún momento pensaste que eso también te esperaba a ti? ¿Has escuchado tantas veces la frase «es que ya tienes tu edad» que empezaste a creerla como una sentencia? O quizás te cuidas, comes razonablemente bien, te mueves, pero sientes que no sabes si lo que estás haciendo es suficiente o si estás haciendo las cosas que realmente importan. Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, lo que vamos a revisar hoy puede darte una perspectiva muy distinta. Porque hay algo que la ciencia lleva años intentando comunicar y que todavía no llega con claridad a la mayoría de las personas. El historial de tu familia no es tu destino. Uno de los hallazgos más importantes del estudio que vamos a revisar hoy es precisamente ese. Muchas de las personas que llegaron a los 85 y los 90 años en un estado de salud extraordinario no tenían un historial familiar que lo explicara. Sus padres, sus hermanos, habían enfermado y muerto décadas antes, y sin embargo, ellos no. Lo que los hacía distintos no estaba en sus genes. Estaba en algo que todos podemos trabajar, a cualquier edad, incluso después de los 60. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Durante mucho tiempo, la creencia más extendida sobre el envejecimiento fue esta: que cómo envejecemos depende, en gran parte, de lo que heredamos. Si tus padres tuvieron el corazón fuerte, bien. Si tuvieron Alzheimer, mala suerte. Si llegaron a los 90, quizás tú también. Si murieron jóvenes, prepárate. Esa idea tiene algo de verdad, pero está incompleta. Y en los últimos años, la ciencia ha ido demostrando que está mucho más incompleta de lo que pensábamos. El cardiólogo Eric Topol, fundador del Instituto Scripps en Estados Unidos, pasó años estudiando a personas que él llama superidosos, personas mayores de 85 años que habían envejecido sin enfermedades crónicas graves, sin medicación de largo plazo, con una función cognitiva y física extraordinaria. Su equipo secuenció los genomas de más de 1000 de estas personas, buscando un patrón genético que explicara su salud, y encontraron muy poco. Los genes no explicaban lo que estaban viendo. Lo que sí encontraron, en cambio, fue algo que los especialistas en envejecimiento conocen con un nombre específico: un sistema inmunológico que seguía funcionando con una eficiencia poco común. No exagerado, no hiperactivo, sino equilibrado y capaz de proteger sin inflamar de más. Eso tiene una consecuencia práctica muy importante. Ese tipo de sistema inmunológico no es solo una lotería genética. Es algo que el estilo de vida puede sostener o deteriorar, cada día. Los investigadores en medicina del envejecimiento tienen un término para el proceso contrario. Lo llaman inflammaging, que es una combinación de inflamación y envejecimiento. Una inflamación silenciosa, crónica, de bajo nivel, que no duele, que no se ve, pero que con el tiempo contribuye al deterioro de los vasos sanguíneos, del cerebro, del músculo y del sistema inmune. Y la buena noticia es que ese proceso responde directamente a lo que comemos, cómo dormimos y cómo nos movemos. Eso es exactamente lo que vamos a revisar hoy. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Las necesidades de cada persona varían según su historia clínica.
Conversa con tu médico sobre lo que es más adecuado para ti. Déjame contarte sobre doña Florinda, de 74 años, en Oaxaca. Toda su vida había vivido cerca de un parque, pero hacía años que dejó de salir a caminar por él. No era por enfermedad ni por miedo, era simplemente porque el día se llenaba de otras cosas y el parque quedaba para después que nunca llegaba. Lo que doña Florinda no sabía es que ese hábito que había abandonado tenía un impacto medible en su biología. Investigadores en medicina del envejecimiento señalan que el contacto regular con espacios verdes y al aire libre no solo reduce el estrés y la ansiedad. Tiene efectos documentados sobre marcadores inflamatorios en sangre, sobre la calidad del sueño y sobre la presión arterial. No se necesita un bosque. No se necesita una montaña. Solo un parque urbano, una plaza, un jardín. Lo que importa es la regularidad y el contacto con luz natural, con vegetación, con aire que no sea el del interior de la casa. Cuando doña Florinda retomó su caminata de 30 minutos por el parque 3 veces por semana, lo primero que notó no fue un cambio físico. Fue que dormía mejor. Y que su humor en las mañanas era distinto. Pensé que era un capricho de la vejez salir a caminar, dijo. No sabía que era exactamente lo que mi cuerpo necesitaba. Lo que sigue es algo que muchas personas hacen, pero que muy pocas hacen de la manera que más importa después de los 60. La alimentación antiinflamatoria no es una dieta de moda. Es un patrón alimentario con décadas de investigación detrás y uno de los factores más consistentes en las personas que envejecen sin enfermedades crónicas. El mecanismo es directo. Ciertos alimentos, como los ultraprocesados, las carnes rojas en exceso y los aceites refinados, activan de manera repetida el sistema inmune en un estado de alerta de bajo nivel. El sistema responde, pero como no hay amenaza real, esa activación se acumula sin resolverse. Eso es el inflamaging, una inflamación que no cura nada porque no hay nada que curar, pero que desgasta los tejidos con el tiempo. La alimentación basada en vegetales, legumbres, frutos secos, pescados grasos y aceite de oliva extra virgen hace lo contrario. Aporta compuestos que el sistema inmune usa para regular, no para activar en exceso. Eric Topol lo describe de manera simple. Una dieta que no promueva la inflamación. No es necesario que sea perfecta. Es necesario que sea consistente. Y aquí viene el detalle que cambia la perspectiva. No se trata de eliminar alimentos. Se trata de que la mayoría de lo que comes vaya en una dirección, no en la contraria. Porque cada comida es una señal que el sistema inmune recibe. Y después de los 60, ese sistema tiene menos margen para absorber señales equivocadas sin consecuencias. Casi nadie asocia lo siguiente con la longevidad. Pero los datos son sorprendentemente claros. Don Abundio tenía 77 años y vivía en Guadalajara. Después de jubilarse, su círculo social se fue reduciendo poco a poco. Primero dejó de ver a los compañeros del trabajo. Luego algunos amigos se mudaron o murieron. Luego la pandemia terminó de cerrar lo poco que quedaba. No era un hombre triste. Era simplemente un hombre que había ido quedándose solo sin darse cuenta, sin un momento claro en que eso hubiera ocurrido. Lo que su médico le explicó en una consulta de rutina lo dejó pensando varios días. Que el aislamiento social tiene efectos biológicos medibles, no solo psicológicos. Estudios en medicina del envejecimiento señalan que la soledad crónica eleva marcadores inflamatorios en sangre de manera comparable a fumar regularmente, y que las personas con vínculos sociales activos tienen un sistema inmune más regulado, duermen mejor y muestran menor deterioro cognitivo con el paso de los años. No se trata de tener muchos amigos, se trata de tener vínculos reales, con interacción regular, con reciprocidad. Una persona cercana con quien hablar de verdad vale más que 10 conocidos con quienes intercambiar saludos. Don Abundio retomó una costumbre que había abandonado, el dominó de los sábados con 2 vecinos del barrio. No era una terapia, era una tarde con personas reales, pero el efecto en su humor, en su sueño y en su energía general fue suficientemente claro como para no querer perderlo de nuevo. No sabía que ver gente era parte de cuidarme, dijo. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y lo que sigue sorprende a casi todo el mundo la primera vez que lo escucha. Hay un proceso que ocurre en el cerebro cada noche y que los científicos identificaron hace relativamente poco tiempo. Se llama sistema linfático.
Es una especie de sistema de limpieza que el cerebro activa principalmente durante el sueño profundo, el tipo de sueño de ondas lentas que ocurre en las primeras horas de la noche. Durante ese proceso, el cerebro elimina productos metabólicos de desecho que se acumulan durante el día. Algunos de esos productos, si no se eliminan con regularidad, son exactamente las proteínas que se encuentran en los cerebros de personas con enfermedades neurodegenerativas. Lo que Eric Topol señala en su investigación es algo que llama la atención. Muchos de los superidosos que estudió tenían en sus cerebros las mismas proteínas que se asocian con el Alzheimer, pero no desarrollaban la enfermedad. Y una parte de la explicación, según los investigadores, es que sus cerebros no generaban inflamación contra esas proteínas, en parte porque el sistema de limpieza nocturno seguía funcionando. Cuando el sueño profundo se reduce, ese sistema falla. Y los desechos se acumulan. Después de los 60, la arquitectura del sueño cambia de manera natural. El sueño profundo se reduce. Los despertares nocturnos aumentan, y muchas personas lo aceptan como algo inevitable de la edad. Pero los especialistas en medicina del sueño señalan que hay factores modificables que influyen directamente en la cantidad y calidad del sueño profundo. La exposición a luz natural durante el día, la temperatura del cuarto, la hora de la última comida, la actividad física regular. No es magia. Es biología que responde a condiciones que se pueden ajustar. Información trae tranquilidad. Hay algo más que casi nadie menciona y que aparece de manera constante en las personas que envejecen mejor. Déjame contarte sobre doña Genoveva, de 71 años, en Bogotá. Caminaba todos los días, 40 minutos por la mañana, sin falta, con lluvia o sin ella. Se consideraba una persona activa y tenía razón. Pero cuando su médico le hizo una evaluación de fuerza muscular y equilibrio, los resultados no eran los que ella esperaba. Su resistencia cardiovascular estaba bien, pero su fuerza en piernas y su equilibrio estático habían bajado más de lo que correspondía a su edad. Lo que doña Genoveva no sabía es que caminar trabaja principalmente el sistema cardiovascular, pero no entrena la fuerza muscular ni el equilibrio con la misma intensidad. Y después de los 60, esos dos factores son los que más directamente protegen la independencia funcional. La capacidad de levantarse del suelo, de subir escaleras, de no caer, de seguir haciendo las cosas solas. Eric Topol es muy específico en este punto. No se trata solo de ejercicio aeróbico. Se trata de la combinación de resistencia cardiovascular, fuerza muscular y equilibrio. Los tres juntos. Porque los tres trabajan sobre sistemas distintos del cuerpo que después de los 60 se deterioran a velocidades diferentes si no reciben estímulo específico. El ajuste que hizo doña Genoveva fue añadir 2 sesiones semanales cortas de ejercicios de fuerza con su propio peso corporal, más unos minutos de práctica de equilibrio que su médico le indicó. No dejó de caminar. Añadió lo que le faltaba. En 6 meses, en su siguiente evaluación, los resultados eran distintos. Caminaba todos los días y creía que era suficiente, dijo. Nadie me había explicado que el cuerpo necesita los 3 tipos de movimiento, no solo uno. ¿Ya hablaste con tu médico sobre qué tipo de actividad física tiene más sentido para tu momento actual? Hay un detalle importante que casi nadie menciona cuando se habla de longevidad, y tiene que ver con algo que ocurre dentro del cuerpo, no fuera de él. El estrés agudo, el que aparece ante un peligro real y luego desaparece, es parte del diseño del cuerpo. No es el problema. El problema es el estrés crónico, el que no termina. El de las preocupaciones que se repiten cada día, las tensiones familiares sostenidas, la sensación de no tener control sobre lo que ocurre. Ese tipo de estrés activa de manera continua el sistema de alerta del cuerpo, que libera cortisol y otras moléculas inflamatorias de manera repetida. Y cuando esa activación no tiene fin, el resultado biológico es exactamente el inflamaging del que hablamos antes. Una inflamación de bajo grado, que no se ve, no duele, pero que con el tiempo afecta los vasos sanguíneos, el sistema inmune y la función cerebral. Lo que aparece de manera consistente en las personas que envejecen bien no es que no tienen problemas ni preocupaciones, es que han desarrollado, consciente o inconscientemente, maneras de no quedarse atrapadas en el ciclo de la activación crónica. Actividades que generan estados de calma real, vínculos sociales que regulan las emociones, propósito cotidiano que da dirección al día. No siempre más significa mejor. A veces, lo que el cuerpo necesita no es una intervención nueva, es reducir lo que lo está desgastando en silencio. Antes de llegar al factor número 1,
que es el que más cambia la perspectiva sobre el envejecimiento, hay 3 errores muy frecuentes que conviene revisar. Porque muchas personas hacen cosas correctas, pero de maneras que reducen significativamente su efecto. El primero es creer que los cambios de estilo de vida solo tienen sentido antes de los 60. Esta idea aparece con frecuencia y es comprensible. Si uno llega a los 65 o a los 70 sin haber tenido hábitos consistentes, puede parecer que el momento ya pasó. Pero la investigación de Topol es explícita en este punto. El cuerpo responde a los estímulos correctos a cualquier edad. El estudio menciona el caso de una persona que comenzó a ejercitarse regularmente por primera vez a los 70 años y ganó campeonatos mundiales en su disciplina a los 93. El momento no pasó. El segundo error es hacer cambios aislados esperando resultados globales. Mejorar solo el sueño, solo la alimentación o solo el ejercicio produce resultados parciales. Lo que aparece en las personas que envejecen extraordinariamente bien es una combinación de factores que actúan sobre el mismo sistema, el sistema inmune y la inflamación. Cuando varios de esos factores se alinean, el efecto es multiplicador, no solo sumatorio. El tercero, y quizás el más común, es subestimar el impacto de lo que parece pequeño. Una caminata corta al aire libre, una conversación real con alguien cercano, dormir 1 hora más, reducir un alimento ultraprocesado. Ninguna de esas cosas parece transformadora por sí sola, pero la investigación sobre los superidosos muestra que lo extraordinario, en la mayoría de los casos, no viene de un solo gran gesto. Viene de muchos gestos pequeños aplicados con consistencia durante años. Y llegamos al factor que más sorprende, y el que menos se menciona en las conversaciones habituales sobre salud. Investigadores en psicología del envejecimiento han documentado algo que parece increíble hasta que se entiende el mecanismo. La manera en que una persona percibe su propio envejecimiento tiene consecuencias biológicas medibles, no solo psicológicas. Personas que asocian el envejecimiento con deterioro inevitable, con pérdida, con dependencia, muestran a lo largo del tiempo marcadores de salud peores que personas de la misma edad biológica que lo asocian con experiencia acumulada, con libertad ganada, con una etapa distinta, pero con posibilidades reales. Las diferencias no son menores. Estudios en este campo señalan que la percepción positiva del propio envejecimiento se asocia con menor riesgo cardiovascular, mejor función cognitiva, mejor respuesta inmune y, en algunas investigaciones, con varios años adicionales de vida funcional en comparación con personas del mismo perfil de salud, pero con percepción negativa. El mecanismo tiene que ver, en parte, con el estrés. Una persona que percibe el envejecimiento como una amenaza vive en un estado de alerta crónico frente a algo que no puede detener. Ese estado activa de manera sostenida exactamente los mecanismos inflamatorios que más aceleran el deterioro. Y esto cambia completamente la forma de verlo. La paciente de 98 años que inspiró a Eric Topol a escribir su libro no era un caso de buena genética ni de suerte extraordinaria. Era, entre otras cosas, una persona que había construido durante décadas una vida con propósito, con vínculos sociales, con actividades que le daban sentido. Y que llegó a los 98 años manejando sola, viviendo sola, subiendo a un escenario por primera vez ante una sala llena de personas. No porque sus genes se lo permitieran, sino porque nunca dejó de hacer lo que hacía que valiera la pena seguir haciéndolo. Quiero que entiendas algo. Lo que hemos revisado hoy no es una lista de obligaciones. Es un mapa. Un mapa que la ciencia fue construyendo al estudiar a personas reales que llegaron a edades muy avanzadas en un estado que la mayoría consideraría imposible. Y lo que ese mapa muestra, de manera consistente, es que el envejecimiento extraordinario no es el resultado de un solo factor. Es el resultado de varios factores que actúan sobre el mismo sistema, el sistema inmune y la inflamación crónica, y que se refuerzan mutuamente cuando se aplican juntos. Eso no significa hacer todo a la vez. Significa entender qué dirección tiene sentido y dar pasos en esa dirección con constancia. Después de los 60, hay algo que pocas personas aprenden a hacer: construir una forma personal de organizar su salud que tenga en cuenta su etapa actual, sus condiciones reales y lo que tiene sentido para ellas específicamente. No la dieta de una revista. No el régimen de ejercicios de alguien de 40. Algo propio, informado, ajustado. Porque después de los 60,
Una vida sana y fuerte no significa hacer más. Significa hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de algo diferente. Una comunidad de personas que no acepta envejecer sin información. Repasemos lo que vimos hoy. Los investigadores que estudiaron a más de 1000 personas mayores de 85 años en un estado de salud extraordinario encontraron que sus genes no explicaban lo que estaban viendo. Lo que sí apareció de manera consistente fue un sistema inmune equilibrado, sin la inflamación crónica de bajo grado que deteriora el cuerpo en silencio. Y los factores que sostienen ese sistema son el contacto regular con espacios verdes y luz natural, una alimentación que no promueva la inflamación, vínculos sociales reales y mantenidos, sueño profundo y consistente, movimiento que combine fuerza, equilibrio y resistencia, gestión del estrés crónico, y la manera en que cada uno percibe y vive su propio proceso de envejecimiento. Ninguno de esos factores requiere un presupuesto especial ni un tratamiento médico. Todos requieren decisiones que se repiten con el tiempo. Son pequeños ajustes que, si se aplican con constancia, construyen una salud más sólida. No de golpe, sino poco a poco. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo. De los 7 factores que revisamos hoy, ¿cuál es el que sientes que tienes más descuidado en tu vida actual? ¿El sueño? ¿Los vínculos sociales? ¿El tipo de movimiento que haces? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu respuesta puede motivar a alguien más que está viendo este vídeo y lleva tiempo con una señal que no sabía cómo interpretar. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.